Bienvenidos a la Academia de Protección contra Incendios de FIREPIPI. En el día de hoy vamos a ver, como indica el título de la transparencia, cómo podemos hacer uso de las uniones flexibles para compensar cambios de temperatura en las tuberías. Es el problema que nos podemos encontrar en determinados momentos en determinadas instalaciones. Para ello vamos en principio a analizar de entrada cuáles son esas características de las uniones ranudas que nos van a permitir aprovechar sus prestaciones para obtener el resultado que queremos. En primer lugar, sabemos que tenemos un tubo, el tubo número 1, que lo vamos a unir al tubo número 2, lo vamos a unir mediante una unión ranurada. Esta unión ranurada va alojada en unas ranuras que hacemos en los extremos de los tubos y lo que vemos es que entre un tubo y otro tubo nos queda una determinada separación. Estos aspectos de las uniones son los que nos van a permitir utilizarlas para la compensación de los movimientos de los tubos por la temperatura. Otro aspecto que también vamos a ver porque es interesante desde el punto de vista de cómo afecta al ranurado es la manera en que hagamos la ranura. En principio disponemos de dos maneras de hacer las ranuras. La ranuración por laminación, en la cual vemos que la sección de la tubería lo que hacemos es deformarla y lo hacemos deformándola como podemos ver con la ranuradora en el vídeo. Vemos que lo que hacemos es, por presión, comprimimos con este conjunto de rodillos la tubería para deformarla hasta alcanzar la forma que vimos en el gráfico de arriba. Esta es una manera de hacer las ranuras en la cual, como podemos ver, no estamos eliminando material del tubo. Tenemos otra posibilidad que es el ranurado por fresado. Aquí obtenemos una sección como la que vemos en el esquema y para eso lo que hacemos es utilizar una máquina que lo que hace es eliminar material de la pared del tubo. Esto ya nos lleva a, en un momento dado, determinar qué tipo de tubería tenemos que utilizar, dado que al eliminar material del tubo tenemos que ir a tubos con espesores de pared mayores. Veremos que esto puede ser o no puede ser una solución en función de lo que necesitemos hacer más tarde. También tenemos dos tipos de acoplamientos para que nos pueden suministrar los fabricantes. Tenemos los acoplamientos que llamamos rígidos, que no permiten ningún tipo de movimiento ni angular ni lineal de las tuberías. Y por otro lado tenemos los acoplamientos flexibles que nos permiten un movimiento lineal, como vemos aquí, un desplazamiento a izquierda y derecha y un movimiento angular, que nos permite alcanzar un determinado ángulo para ir ajustando el trazado de nuestras tuberías a unas curvas que sean de un radio muy grande. Estos movimientos son los que vamos a utilizar en las aplicaciones que vamos a ver a continuación. ¿Qué puede ocurrirnos cuando tenemos instalaciones? Tenemos una instalación, tenemos mucho calor y tenemos una tubería que está acoplada a la temperatura que tenemos de ambiente. Si la temperatura desciende, pues la temperatura baja y la tubería pues puede comprimir y se puede de alguna forma contraer. Entonces, esto evidentemente es un proceso que puede ser en los dos sentidos. Podemos tener una instalación en la cual montamos las tuberías a una determinada temperatura. Imaginemos una cámara frigorífica, hacemos un montaje de las tuberías a una temperatura de 18 o 20 grados y después, durante la vida de la instalación, la tubería va a estar a menos 29. Pues ahí tenemos un rango bastante grande. O puede ser todo lo contrario. Montamos una instalación de una red que la tenemos montada a 18 o 20 grados. Esta red es una red aérea y en verano pues puede tener 60 o 70, 60 grados o 59 grados de temperatura. Bien, pues entonces tenemos ahí un problema de dilataciones. En cualquier caso, con este tipo de movimientos lo que pasa es lo que vamos a ver en el vídeo a continuación. Tenemos una posibilidad de que ocurra
Y cuando la temperatura sube o la temperatura baja, vamos a ver qué sucede tanto dentro de la tubería como fuera de la tubería. En el primer vídeo vemos que a medida que aumenta la temperatura, la tubería de arriba se va dilatando, mientras que la tubería que tiene las uniones no se mueve, no crece. ¿eh? Y si la temperatura comienza a bajar, pues lo que ocurre es que la tubería se contrae y vuelve a su estado original. Eso es lo que vemos que puede pasar fuera, pero ¿qué pasa dentro? Pues dentro vemos que la tubería se va estirando hasta llegar a tocar las tuberías una con la otra, y la temperatura comienza a bajar y las tuberías se separan. O sea que vemos que podemos absorber determinados movimientos con esa separación que queda de las tuberías cuando hacemos la instalación. Hemos hablado de acoplamientos rígidos y de acoplamientos flexibles. Los acoplamientos rígidos, aquí vemos un acoplamiento rígido y vemos una tabla, y esta tabla nos da, por ejemplo, las distancias de separación entre las tuberías, tanto en pulgadas como en milímetros. Pero cuando tenemos acoplamientos rígidos, el fabricante nos dice que eh, aunque existan estas separaciones, los acoplamientos se consideran rígidos y no son capaces de acomodar ni movimientos de contracción, ni movimientos de expansión o movimientos angulares. Es decir, que los acoplamientos rígidos, independientemente de esa distancia que queda entre los tubos, no podemos aprovecharlos para eh, compensar el problema del cual estamos hablando. Tenemos que irnos a los acoplamientos flexibles. Aquí tenemos un acoplamiento flexible estándar. ¿eh? Tenemos la misma información, nos dan las separaciones entre, entre las dos tuberías. ¿eh? Nos dice que los valores de la tabla son para tuberías o para ranuras realizadas por laminación, y que los valores de las tablas se multiplican por 2 cuando tenemos una ranura realizada por corte. Vemos aquí el dibujo. Cuando tenemos una ranura realizada por laminación, tenemos una posibilidad de movimiento más pequeña cuando tenemos una ranura realizada por fresado. Y además de esto, nos habla de que tenemos unos valores, unos factores de compensación que tenemos que utilizar, que son del 50% para tuberías hasta 3,5 pulgadas y del 25% para tuberías de 4 pulgadas en adelante. Es decir, que los valores de la tabla hay que minorarlos a un 50% hasta 4 pulgadas y un 75% en el caso de las tuberías de más de 4 pulgadas. Vamos a ver ahora entonces qué fórmula podemos utilizar para hacer este cálculo de la expansión o la de la contracción. Necesitamos una serie de datos para poder hacer los cálculos. Estos datos serían los siguientes. Por un lado, teníamos lo que queremos calcular, que es el cambio de la longitud de un tramo recto de tubería respecto a la longitud original. La longitud original se suele considerar la longitud a la temperatura a la cual se realizó el montaje de la tubería. Tenemos la tubería, que tiene una longitud L, que es la longitud inicial, que hemos comentado en el momento del montaje de la tubería. Tenemos un coeficiente de dilatación del material, que en este caso tenemos una tabla en la cual vemos que, por ejemplo, para el acero carbono, pues es 12,1 milímetros por metro, 12,1 por 10 elevado a menos 3 milímetros por metro y por grado centígrado. Y luego tenemos un valor de la temperatura, que es la temperatura a la cual el cambio de temperatura a la cual se va a ver sometido el material, que en general es la diferencia, como comentábamos antes, entre la temperatura en el momento del montaje de temperatura y la temperatura máxima o la temperatura mínima de funcionamiento del sistema. Cuando estamos midiendo dilataciones, cuando estamos midiendo contracciones, tenemos una temperatura mínima y nos puede ocurrir que estemos en un caso en que podamos tener ambos movimientos. Luego veremos cómo enfrentamos ese caso. Si hacemos, por ejemplo, una
un ejemplo para determinar este tipo de valores, pues vamos a partir de una tubería que son 100 metros de tubería de acero carbono. Suponemos que hemos montado el tubo a una temperatura de 10 grados centígrados. La temperatura máxima que esperamos es de 60 grados centígrados y la temperatura mínima de funcionamiento serían 0 grados, por ejemplo. Entonces, si queremos calcular la expansión, pues tenemos, aplicando la fórmula, tendríamos los 100 metros por 12,1 por 10 elevado a menos 3, que sería el coeficiente de dilatación, y por la diferencia de temperaturas, que serían 60 grados menos los 10 grados a los que montamos el tubo. Tendríamos una expansión o una dilatación de 60,5 milímetros. Si lo que queremos calcular es la contracción, pues entonces lo que vamos a hacer es aplicar la misma fórmula, pero con las temperaturas máxima, la temperatura del montaje y la temperatura mínima, perdón. Entonces aquí nos saldrían 12,1 milímetros de contracción. Esto es un ejemplo en caso general, pero vamos a ver ahora cómo podemos, digamos, compensar estas dilataciones, y vamos a aplicarlos ya a unos casos específicos de unas tuberías con unos diámetros específicos y con los valores específicos de separación entre los tubos y a su vez las reducciones de esos valores que hemos visto en las tablas anteriores. Tenemos por ejemplo, esta instalación. Tenemos aquí una red de tubería, una tubería que está al exterior. Esta tubería pues puede haber montado una determinada temperatura, y si hace mucho calor, pues puede tener, digamos, unas dilataciones bastante grandes. Entonces, vamos a ponernos como ejemplo pues una tubería. Tenemos 125 metros de tubería de acero carbono, con un coeficiente de dilatación que ya hemos visto antes, 12,1 por 10 elevado a menos 3 milímetros por metro y grado centígrado. La temperatura cuando montamos la tubería pues eran 15 grados, y la temperatura máxima que esperamos son 60. Bien, pues vamos a proceder a hacer el cálculo con una tubería que tenemos de 10 pulgadas. La fórmula es la que ya hemos visto antes. La delta de L pues es igual a la longitud por el coeficiente de dilatación y por la diferencia de temperaturas, y esto nos sale 68 milímetros. Vale, tenemos el valor de 68 milímetros. Ahora, ¿qué hacemos para poder absorber esas dilataciones utilizando las propiedades de las uniones ranuradas? Pues nos vamos a utilizar los valores de las separaciones que nos dan las tablas. Ya partimos de un valor de 68 milímetros. Nos vamos a la tabla que de la unión que vamos a utilizar. Hay que tener en cuenta que estas tablas, aunque son bastante similares, dependen de cada fabricante, es decir, que tenemos que ir a la tabla del fabricante al cual estamos comprándole los accesorios ranurados. Entonces, tenemos que la separación máxima entre tuberías en este caso era de 3,2 milímetros. Como tenemos un factor de corrección para tubería de 10 pulgadas que es un 25%, pues al final esos 3,2 se quedan reducidos a 2,4. Es decir, que tenemos 2,4 milímetros que podemos absorber por cada unión. Ahora vamos a ver exactamente cuántas uniones necesitamos para hacer este tipo de compensación. Vamos a partir de la base de que tenemos 68 milímetros, tenemos 2,4 milímetros por unión, pues necesitaríamos 29 uniones para compensar estas dilataciones. Si partimos del concepto de que ponemos tramos de tubo de 6 metros, podemos estimar que para 125 metros necesitaríamos aproximadamente pues 21 uniones. Si necesitamos 21 uniones y tenemos que tener 29 para poder compensar los movimientos de dilatación, esto quiere decir que vamos a necesitar 8 uniones adicionales instaladas en la tubería, que son las que, unidas a las 21 que necesitamos para unir el tubo, nos van a permitir compensar ese movimiento de los 68 milímetros. Es decir, nos encontraríamos con 29 uniones ranuradas en lugar de las 21 que necesitaríamos para hacer la instalación, de forma que la tubería se quedara correctamente sujeta. Bien, esto
¿Cómo lo hacemos al final para que esto podamos hacer? ¿Cómo tenemos que instalar la tubería? ¿Cómo tenemos que instalar las uniones? Pues tenemos que instalar la junta de forma que la carcasa quede de esta forma, o sea, quede en la parte más distal del final del tubo. Vemos aquí que tenemos la unión separada del extremo del tubo lo máximo posible. Esto nos va a permitir que el tubo se pueda dilatar en un sentido o en otro, en el sentido hacia la izquierda, que es lo que queremos absorber, dilataciones. Pero nos podemos encontrar con el caso de que tengamos el sentido contrario, que tengamos una tubería fresquita, como vemos en la foto. Entonces, aquí vamos a partir de un ejemplo en el cual tenemos un tramo de tubería de 72 metros de acero carbono. El coeficiente de dilatación es el mismo que teníamos en el caso anterior, eso no varía. La temperatura en el momento del montaje pues eran 20 grados, pero estamos en una cámara frigorífica y la temperatura que podemos esperar es menos 25. Es decir, que aquí tenemos un valor negativo. El diámetro de la tubería son 6 pulgadas, pues vamos a ver exactamente cuál sería la contracción en este caso que esperaríamos de la tubería. Haciendo la misma fórmula, nos encontramos con que lo que tenemos es una contracción de 39 milímetros. Vamos a repetir el proceso como lo hicimos antes, pero en este caso en el sentido contrario, en el sentido de que estamos contrayendo la tubería. Partimos, como hemos comentado, de los 39 milímetros, en este caso negativos. La máxima separación entre tuberías sigue siendo 3,2 milímetros, de acuerdo con la misma tabla que hemos visto antes, o sea que son 3,2. El factor de corrección para tuberías de 6 también es un 25%, luego entonces la distancia son 2,4 y nos encontramos con que tenemos que utilizar 39 milímetros que tenemos que absorber y 2,4 lo que podemos absorber con cada unión, tenemos 17 uniones necesarias para compensar esta contracción. El número de uniones existentes, si hacemos el mismo razonamiento que hicimos antes, tenemos una unión cada 6 metros, pues tendríamos 12. 12 sería el número estándar de uniones que necesitaríamos para poder sujetar la tubería, si no tuviéramos que considerar ningún tipo de factor externo aparte del hecho de sujetar la tubería y mantenerla estanca. Como tenemos que utilizar 17 y solo tenemos 12, tendríamos que añadir un número adicional de uniones de 5. Con esto nos permitiría compensar esas contracciones. ¿Cómo quedaría la tubería instalada en la unión y la unión en la ranura? Pues vemos que nos queda que estamos en el lado contrario, es decir, estamos en el caso en el que la tubería se va a contraer. Entonces, hemos colocado la unión en el lado contrario al que lo habíamos colocado en el caso de la dilatación. Y nos queda como cuando tenemos que compensar o bien en un sentido o bien en el otro, la instalación tenemos que hacerla de forma que la unión quede más o menos centrada entre un borde y el otro borde de la ranura. Y bien, esto es todo por el momento. Espero que haya estado claro y pues muchas gracias por su atención y nos veremos en un siguiente vídeo.